Entonces, para arrancar, todo proceso de investigación se inicia desde el momento en que tú planteas la pregunta de investigación. ¿Estamos? ¿Qué tienes que saber para plantear la pregunta de investigación? Pues entender el marco teórico. Usar un método. Y aprender de los errores de los demás. Primero que nada, tú partes de una idea de investigación. He observado esto, quiero investigar esto otro. Es una idea vaga. Esa idea es tu conceptualización del problema, que nace de tu observación, que tú vas a contrastar con los antecedentes disponibles para luego plantear tu pregunta de investigación. Ojo aquí, ¿qué significa conceptualización? Que ni bien tienes idea, lo primero que está haciendo es definir términos. ¿Qué cosa es? ¿Es aumento de glucosa? No. ¿Es intolerancia a la glucosa? No. ¿Es hemoglobina glicosilada? Tampoco. ¿Qué tipo de diabetes es? ¿Es en gestantes? ¿Es tipo 1, tipo 2? Vas definiendo tu término. ¿Qué cosa es el método científico? De la observación planteas una hipótesis. Esa hipótesis la experimentas. Y con los resultados tienes dos opciones. O pruebas tu hipótesis o no la pruebas. Si no la pruebas, aprendiste y vuelves a plantear. Si la pruebas, sigues la cadena de generar conocimiento. Cuando vas de la idea a la pregunta y empiezas a estructurar tu idea, no solo utilizas conceptos, sino que vas a darle estructura. De manera que esa pregunta de investigación tenga por lo menos una población. ¿Qué cosa vas a investigar? La intervención, ¿contra qué lo vas a comparar? ¿Y cómo lo vas a medir? ¿Estamos? Ojo al guía. Una cosa es conceptualizar la idea y para ir a la pregunta tienes que estructuralizarla, darle estructura. Eso se hace con un método. ¿Cuál es el método estándar de mercado hoy en día para plantear preguntas de investigación? Pero antes de llegar a eso, hay que navegar un poquito en ese proceso de madurar la idea hacia la pregunta. Y ustedes tienen que partir de inicio por aquello que les intriga, aquello que los apasiona. Porque si de inicio ustedes escogen un tema que no les gusta, pues no lo van a terminar. ¿Cuál es el principal predictor del fracaso de un proceso de investigación? Que el investigador lo obligue, que le pongan un tema que no le gusta. ¿Cómo diablos te vas a banquear las horas extra para empezar y terminar el proceso si el tema no te gusta, te apesta, te cansa, te aburre? Entonces empieza por escoger un tema que te apasione y te intrigue. ¿Qué cosa es lo diferente? ¿Qué no se sabe? ¿Hay algo nuevo? ¿Es un método? ¿Hay nuevo uso de lo mismo? ¿Responde a una prioridad de salud nacional? Y si no tienes nada de eso, pues empieza desde cero. Haz investigación formativa. Doctor, quiero medir esto, pero no hay ningún instrumento. Pues diseña el instrumento. Doctor, en el Perú no se usaba anticoncepción oral de emergencia hace muchos años. Perfecto. ¿Quieres medir el impacto? ¿Cómo lo mides? Si no hay un instrumento para medirlo. Arranca, haz un focus group, haz una estudiación cualitativa, propone a determinantes, elabora un instrumento, valídalo y empezaste a hacer investigación.
Paso 2. Aprende cómo lo hacen otros, pues. Cuando veas una literatura, un antecedente, de un estudio que responda a la pregunta de tu interés, cómete los materiales y métodos y disécalo. Sácale el jugo. Las definiciones de términos, los instrumentos, qué cosa hizo, cómo lo midió, contra qué lo comparó, etcétera y etcétera. Y aprovecha eso para justificar tu pregunta de investigación. Estudiante, ¿y por qué estaba haciendo ese estudio? ¿Por qué no se hizo en el Perú? Típica estudiante de medicina. Paso 3. Contrasta la viabilidad con la factibilidad. Una cosa es que se puede investigar, otra cosa es que tú lo puedas investigar. Y hay una mar de diferencia en el medio. ¿Estamos? Ojo al tiempo. ¿Tú puedes descubrir una vacuna? ¿Se puede descubrir una vacuna para una enfermedad? Sí. ¿Tú, estudiante de medicina sin recursos, puedes descubrir esa vacuna? No. Viabilidad versus factibilidad. Pero también viene otro problema, que si es de recontra bajo costo, probablemente ya esté hecho, pues. ¿Cuál es la relevancia? A mayor relevancia, mayor costo. Ahora sí, ya navegaste, respondiste esas preguntas, ya más o menos tienes una idea que te guste, que sea factible, que quieres llevar a cabo, ok. Madura la idea. Primero, verbalízala. Usa un verbo. ¿En quiénes? ¿Qué? ¿Comparado con qué? ¿Y cómo? Revisa sistemáticamente el problema para que veas el límite de lo que se sabe versus lo que no se sabe. Y yo sé de paso, es el primer párrafo de tu introducción es que se sabe, el segundo es que no se sabe. Refina tu idea de investigación, sé específico, sé creativo, sé original. Y luego de eso, busca los antecedentes específicos de tu pregunta de investigación. ¿Qué estamos haciendo? Anda de lo general a lo particular. Y esos antecedentes son los que van a ir en tu discusión de resultados para contrastar lo que vas a encontrar. Y ahora sí, ya tienes todos los insumos para plantear tu pregunta. Disécala. Método PICO. Problema, intervención, comparador, outcomes. Outcomes. Variables de desenlace en plural. Ojo aquí, las preguntas PICO rara vez, o mejor dicho, no deberían tener un solo outcome, ninguna. Cuando las plantees, pon todas las variables de desenlaces que son relevantes. Cuando hagas tu cálculo de tamaño de muestra, tienes que hacerlo para cada uno de tus outcomes. Y los tamaños de muestra te van a salir con un rango muy amplio. Y tú vas a poder meter factibilidad en el camino. Oye, con la variable más grosera, que es la más conocida, me sale que necesito 100 pacientes. Con la variable más rara, que es lo que yo quiero investigar, me salen 5.000. Como planta, ¿para cuánto quieres? Como para 100. Chao, 5.000. Ni la colocas en tu estudio. Nuevamente. ¿Quién y dónde? ¿Qué? ¿Y cómo? Arrancas. Tu idea. El consumo de vitamina A puede ser más beneficioso en términos de mortalidad materna y perinatal si se administra preparto comparado con postparto. ¿Qué dijimos? Términos comunes, ¿no es cierto? Ya tienes tu idea más o menos, sí, pues quieres darle vitamina A, tienes la duda si se lo das antes o después, ¿qué es lo que quieres evitar? Mortalidad materna y perinatal. ¿Ya está? Ya tienes bien identificado tus componentes, estás dando la estructura, paso siguiente. Reconoce cuál es la P, la I, la C y la O. La población, ¿qué va a hacer?
mujeres en edad fértil, ¿de dónde? ¿De todo Lima? ¿Ah, sí? ¿Y sus 13 millones de habitantes? Consumo de vitamina A preparto versus postparto y los cómo va a ser mortalidad materna y perinatal. Ahora sí, ensaya tu pregunta. Mira, tenías tu idea, la verbalizaste, empiezas a reconocer los elementos y vuelves a reconstruir tu pregunta de investigación. ¿Cuál es el beneficio del consumo de vitamina A preparto comparado con consumo postparto? ¿En qué? En términos de mortalidad materna y perinatal. ¿En quiénes? En mujeres en edad fértil de Lima. ¿Ok? Estás madurando de la idea a la pregunta. Ya la estructuralizaste, ahora tienes que darle refinamiento. ¿Qué cosa es beneficio? No significa nada, pues. ¿Qué términos es el que te interesa? Eficacia, efectividad, costo-beneficio, utilidad. Todos son términos comunes que tienen definición propia. Escoge uno de ellos. Doctor, me interesa la eficacia. Perfecto. El consumo. ¿Ah, sí? ¿Una basta? ¿200 pastillas es suficiente? No, hay una guía, ¿no es cierto? Tiene que ser el consumo adecuado. Mortalidad materna y perinatal. Ah, ¿ese es el término correcto? ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen los papers que investigan ese tema? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo definen? Mortalidad asociada al embarazo. ¿Todo Lima? No. Me interesa la Lima rural. Ya está refinando tu pregunta de investigación. ¿Estamos? Ahora valida la cosa. Ya hiciste tu trabajo. De estas puedes hacer un montón. La pregunta es, ¿ya la tengo? ¿Es suficiente? ¿Cómo haces eso? Networking. Nadie investiga solo. El primer draft de cualquier cosa que tú hagas está mal hecho. Costumbre de estudiante de medicina. La tarea es para el 22 a las 12 de la noche. 11 de la noche. 11:50. 11:55. 11:59. 11:59 con 50 cents. Ni lo revisaste ni nada. Todas las sandeces que escribiste se fueron así, brillando en tu ignorancia. Llega donde la carpeta del profesor y el profesor lo mire. Este desgraciado. Ni siquiera se dignó a darle una primera leída al documento. Ya ni te lo corrige, te arranque. Que te lo corrija otra persona. Cualquier cosa que hagas, no lo mandes a la primera. Tómate un café, regresa, abre el documento de nuevo, deja que tu máquina se enfríe y empieza a leer de nuevo. Y te vas a dar cuenta de la cantidad de errores y horrores que has cometido. Y te salvaste de tu vergüenza, al darte la oportunidad de corregirlos antes de que te lo corrija otro. ¿Estamos? Lo mismo se acaba. Necesitas feedback. Y mientras más experimentado el feedback, mejor. Entonces, ¿cuáles son los atributos de esta pregunta para saber si está bien planteada? Tiene que ser clara y precisa. Tiene que ser medible. Si tu pregunta de investigación no es sujeto de ser medida, pues no es una pregunta de investigación. Tiene que ser relevante. Tiene que ser interesante para ti. Tiene que ser viable y factible. Una vez que has planteado tu pregunta de investigación, ¿cuál es el acto inmediato consecutivo? Plantear tus objetivos y tus hipótesis. Y hay una relación directa entre tu pregunta, tus objetivos y tus hipótesis. Entonces, lánzate de frente, ni bien tengas tu pregunta,
a plantear tus objetivos específicos listando tus outcomes. ¿Cuántos outcomes tiene mi pregunta? 4. Por lo menos tengo 4 objetivos específicos. ¿Cuántas comparaciones me interesa hacer? Multiplícalo por cuántos outcomes tienes y tienes tantas hipótesis. Y lístalas. Y ordénalas. De las que más te importan a las que menos te importan. Nuevamente, revisa tu lenguaje controlado y apóyate en un marco teórico, que eso va a ser tu DAG, tu diagrama cíclico, que te va a plantear la interacción entre tus variables de interés y te va a permitir identificar cuáles son tus modificadores de efecto, cuáles son tus confusores, cuál es tu exposición y tu output. Y cuando vayas a hacer tu análisis vas a entender por qué tenías que haber hecho un análisis multivariado. Ese es tu marco teórico, ese es el marco teórico que te importa. Y eso para cada una de tus hipótesis. Cuantifica el cambio. ¿Qué efecto esperas para que calcules tu tamaño de muestra? Plantea tus objetivos e hipótesis específicas. Un objetivo específico para cada hipótesis, por lo menos. Y una hipótesis para cada comparación de interés. Ahora, ya tienes listado todos, ya sabes a priori que te van a haber comparaciones que no vas a poder demostrar, bórralas, economiza. Decide cuáles de las hipótesis te interesan más y prioriza. Ejemplo, idea de investigación. Lavado de manos con alcohol gel como intervención para disminuir la incidencia de diarrea en niños menores de 5 años. ¿Qué cosa es alcohol gel? Una de las tantas intervenciones disponibles. ¿Cuál es el estándar de mercado? Uso del jabón simple. ¿Por qué? Anda acuerda tu clase de química, pues. Bioquímica, perdón. Bicapa fosfolipídica. Y ahí comienza a hacer clic de por qué el jabón, siendo una intervención tan simple, es una de las más importantes para prevenir infecciones bacterianas y virales. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto del lavado de manos con alcohol gel versus jabón, el comparador? ¿En qué? En la reducción de la incidencia de diarrea en niños. ¿En dónde? Faltaba en dónde, ¿no es cierto? Y las reglas. ¿En Trujillo? ¿En todo Trujillo? No. Interesa Trujillo rural. Continúa. ¿Qué te falta? El efecto esperado. Determinar si el lavado de manos con alcohol gel comparado con jabón simple conlleva a una reducción de cuánto. Y ahí tienes lo que vas a poner en tu tamaño de muestra. ¿Cuál es tu efecto esperado? En una reducción del 20%, ¿en qué? En la incidencia anual. Mira cómo ha ido evolucionando la definición de tu outcome, cómo ha ido evolucionando la definición de tu población de estudio, de tu intervención, de tu comparador. Y así vas madurando tu idea y la vas limpiando de cosas. Editas y editas y editas y editas hasta que consigas la versión que te satisfaga y tienes el feedback que te lo valide. Capacitación en trabajadores comunitarios como intervención para disminuir la anemia infantil. Chévere, anemia infantil, prioridad nacional, quiero disminuirla. Me dicen que en zona rural no hay médicos, pero sí hay trabajadores comunitarios. ¿Por qué tenemos que hacer? En teoría, capacitarlos. ¿Así? ¿Dónde está el paper que demuestra que eso funciona? No, esa es la investigación que quiero hacer. Ya estamos mejor. Planteando. ¿Cuál es el impacto de certificar a los trabajadores comunitarios en el manejo preventivo de la anemia, en la disminución de anemia en niños menores de 5 años en Tarapoto? Ojo aquí, pasaste de capacitación de trabajadores comunitarios a certificación. Porque ya está diciendo que hay un estándar, pues. Ya lo puedes citar. Ya no es capacitación en general. ¿En qué lo vas a capacitar? Ya no dice nada de qué. Acá sí dice, en el manejo preventivo de la anemia. ¿En dónde? En Tarapoto. En todo Tarapoto.
Objetivo: determinar si la certificación de los trabajadores comunitarios en el manejo preventivo de la anemia puede contribuir a la disminución del 30% de la prevalencia de anemia ferropénica. Ah, qué interesante. ¿Vas a disminuir todas las anemias? No, pues. En niños menores de 5 años, ¿en dónde? En Tarapoto. ¿En todo Tarapoto? No. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya tienes un marco teórico, ya tienes un método. El método te va a ayudar, así como te ayudan todas las guías cuando aprendes a hacer algo. Cuando tú aprendes a ocultar a un paciente, ¿qué es lo que tú lees? Chapas tu libro, ¿no es cierto? ¿Qué es tu libro? ¿Dónde tienes que colocar el estetoscopio? ¿En qué condiciones tiene que estar el paciente? ¿Cuál es la indicación que tienes que darle al paciente? Y del libro de texto tienes que ir y aplicarlo. Y la vas a embarrar, pues. Porque si no tienes en claro tus conceptos teóricos, menos vas a poder aplicarlo en la práctica. ¿Cuál es el estetoscopio? Donde se te da la regalada gana. O la típica del médico estudiante de medicina. Estetoscopio en el cuello. Paciente, respire, por favor. Tipicazo, ¿eh? Lo van a ver en su práctica. Va a venir el estudiante de la universidad privada, para echar la culpa aquí. Tiene el estetoscopio en el cuello, los auriculares en el cuello y le dice al paciente: respire, por favor. Factores asociados a la publicación de artículos científicos en estudiantes de pregrado de medicina. Ah, qué chévere. ¿De qué factores me estás hablando, papá? ¿Quieres ser más general? ¿Qué te pedimos para que plantees una pregunta? Que tienes que ser específico, ¿no es cierto? Pues olvídate de tu pregunta que tenga la palabra factores asociados a algo. No me dices absolutamente nada cuando planteas tu pregunta de esa manera. Y eso es, si más no me equivoco, por lo menos entre el 30 y 40% de todas las preguntas de investigación que ustedes presentan en los concursos de investigación. Factores asociados a lo que se te ocurra. Más general que eso, no hay. No lo hagan. Sé específico, busca términos comunes. ¿Cuál es el efecto de asociarse a una sociedad científica estudiantil en la producción científica de los estudiantes? Ya está mejor. ¿Te das cuenta? No estás hablando de generalidades, estos son términos comunes, ya se entiende qué cosa es lo que vas a medir. Sigue. Determinar si la afiliación a la sociedad científica de su universidad incrementa en un 50% más la chance de que el estudiante de medicina de una universidad pública de Cusco publique su primer artículo científico como primer autor. Ya me dijiste con quiénes vas a empezar a trabajar. ¿Vas a meter gente que ya publicó? No. Pues te interesa el primer artículo. Y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio es iterativo. ¿De acuerdo? Tienes que editarlo, ensayarlo, volver a revisar, aplicar tu concepto y aplicar el método. Y cuando tengas la versión final, pues pide feedback. Esta es la forma correcta de plantear una pregunta de investigación. Errores frecuentes. No se entiende cuál es el problema porque usaste términos que no son comunes. Neologismos o te lo inventaste. Es tan general que demuestra impericia, factores asociados. Es tan específico que pierde relevancia. Tal intervención en tal población comparada con quién en mi centro de salud. ¿Qué me importa? Me van a disculpar ya, pero ¿a quién le importa? ¿Qué tan representativo es uno de 1000 centros de salud? ¿Y cómo contribuiría esa evidencia a absolutamente nada más que sospechar una hipótesis? Ahí sí tiene sentido tu famoso multicéntrico. Siempre que hagas un muestreo polietario. Es tan ambicioso que pierde factibilidad. ¡Quiero descubrir! Y es la pregunta, y ya saben que el cálculo de muestra te explica por lo menos tener un ejército de unos 30 trabajadores de campo, a 30K por año cada uno, en un estudio longitudinal a 2 años, son 200K. ¿Cuánta plata tienes? Un sencillo para mi pasaje. Pues, no es relevante o está mal clasificado, y esa es la principal razón por la cual nos fastidiamos a ustedes en sus trabajos de investigación, porque ninguno sabe clasificar bien su pregunta de investigación.
obtienen el resultado y cómo lo aplicas. Ah, pues solo te interesa publicar, porque estás pensando en qué lo vas a aplicar y si sí o sí. Y el planteamiento subjetivo, esta es muy buena. Esta palabra no sé si está en el diccionario de la RAE, pero es peruanísima. Son más chamulleros. Y ahí sí son expertos chamulladores. Los critican y hacen las preguntas en pleno jurado de jornadas y te responden, desgraciado. Nuevamente, prevalencia y factores asociados, no, pues ya pasamos esa época hace rato. Vas a ver todavía artículos que se publican así, pero esa generalidad no te ayuda. Tú haces tu tamaño de muestra con un solo factor. Y si haces un transversal, no tienes poder de estudio para meter muchas más variables en tu análisis multivariado. No estás investigando factores asociados, pues. Y más, estás probando los conocidos, ni siquiera descubriendo los nuevos. Prevalencia de X en el centro de salud y casa. ¿Cuántos proyectos han revisado con un título parecido? Es tan ambicioso que pierde cuantibilidad. Determinar si la intervención seca comparado con C que dice en un 1%. ¿Sabes cuánto tamaño de muestra necesitas para calcular una diferencia de 1%? Ni siquiera las encuestadoras profesionales en Perú se atreven a hacer una encuesta de intención de voto con un error de 1%. No se ha hecho en el Perú. No tienes idea cuántas veces me han respondido eso cuando les he preguntado por qué has hecho ese estudio. Tomes 5 minutos. Levántense y seguimos con la siguiente charla, que es la parte de revisión sistemática. Tomamos el quiz 1 y luego si no vamos de largo vamos a terminar las siguientes 2 sesiones.